buenos días, Dios te bendiga, levántese, levántese, sonríele a la vida, que este es el día que Dios ha hecho para nosotros. Que Dios te bendiga donde quiera que tú estés escuchando este audio. Hoy hablaré sobre el abuso sexual infantil. ¿Sabes? Mientras yo cursaba la universidad, leí un libro llamado Amán. Era la historia de una niña somalí del país de Somalia, que a los 13 años fue dada en un matrimonio arreglado por sus padres, por dinero. Ella fue entregada a un hombre que podría ser su abuelo. La niña cuenta en el libro todas las atrocidades que le pasaron. Aunque esta historia la leí hace años atrás, ayer leí un documento donde relata cómo un joven latino de 20 años y otro de 17 años abusaban sexualmente de una niña latina de 14 años. Aunque en los dos casos que le menciono, el acto sexual aparentemente es consentido por la menor, esto es llamado abuso infantil, pues una niña a sus 13 o 14 años no tiene la capacidad mental para decidir. Pero hay otra cosa en la cual me quiero enfocar esta mañana. Los padres de la niña, papá y mamá, ¿dónde estaban ellos cuando estas niñas en pleno día o a plena medianoche estaban siendo sometidas a actos sexuales? ¿Sabes que el abuso sexual también lo podemos encontrar en la Biblia? En 2 Samuel capítulo 13 se narra la historia de los hijos del rey David, Abnón y Tamar. De acuerdo a la historia, Abnón fingió estar enfermo y le pidió a Tamar que le trajera comida a su cuarto. Luego en el versículo 11 leemos que cuando ella le trajo la comida a Abnón, el versículo 11 dice, asió de ella, o sea, Abnón asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Abnón, levántate y vete. Al hablar de este tema, no es mi intención despertar ninguna memoria en aquel hombre o mujer que ha sido abusado sexualmente. En cambio, es mi intención el hacer conciencia a la comunidad cristiana latina sobre este tema, reforzar que como pueblo de Dios debemos de enfocarnos en temas primarios que afectan directamente a nuestra comunidad, tal como lo es el divorcio. Decirle a aquel niño o niña que fue abusada o abusado que no fue tu culpa. También quiero animar a mamá y a papá que seamos vigilantes de nuestros hijos e hijas. También quiero dejar claro que este es solamente una introducción al tema, pues hay mucha tela de dónde cortar. Primero te doy unas estadísticas sobre el abuso. En el 2015, el Centro Nacional de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual en Estados Unidos reportó que 1 de 5 mujeres en Estados Unidos reportaron abuso sexual. Casi 3 de 100 hombres reportaron lo mismo, abuso sexual. Y se sabe que el número de las víctimas sexuales es aún más alto, ya que los niños y las niñas suelen a no reportar por miedo. Y hay jóvenes varones que por la pena tampoco dicen nada. Es bien sabido que el abuso sexual deja efectos duraderos en las víctimas, tales como depresión, síntomas postraumáticos y posible inclinación a usar drogas y alcohol. También la violencia sexual afecta las relaciones de las víctimas con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Por ejemplo, el 38% o casi 4 de 10 de las víctimas de violencia sexual experimentan problemas laborales o escolares. Casi 4 de cada 10 experimentan problemas familiares o con amigos, incluyendo discusiones con más frecuencia que antes, y no sentirse capaz de confiar en sus familiares o amigos o no sentirse tan cerca de ellos como antes del crimen. También 8 de cada 10 de los sobrevivientes que fueron víctimas de una pareja íntima experimentan problemas profesionales o emocionales. Por último,
cada 8 de 10 de los sobrevivientes que fueron victimizados por un miembro de la familia, un amigo cercano o un conocido experimentan problemas en su trabajo o emocionales que incluye angustia moderada y severa y un aumento de los problemas en el trabajo. Y por más está decir que muchas chicas, mujeres que han sido abusadas sexualmente, tienden a aumentar de peso. Estas son solo unas de muchas maneras que el abuso sexual afecta a las víctimas. En estos tiempos hay mucha ayuda para las víctimas de abuso sexual. Con esto no quiero decir que es fácil sobrepasar un abuso. Más bien quiero animarte a que si has sido abusada o abusado, busques ayuda. Hay mucha ayuda. Sin embargo, la ayuda nunca fue tanta para las víctimas, sobre todo en Latinoamérica. Consecuentemente, hay terapistas que estamos trabajando con mujeres y hombres e incluso menores que han llegado de Latinoamérica y nunca han procesado ese trauma. La pregunta que hice al comienzo fue, ¿dónde estaba papá, dónde estaba mamá cuando sus hijas eran abusadas? Sabes que hay muchos temas en la mesa de los políticos: la educación, seguridad, homosexualismo, calentamiento global, una agenda mundial, etc. Pero un tema que típicamente no está en la mesa de los políticos y que tampoco le hablamos mucho los cristianos es el tema del divorcio. Casi cada persona que está escuchando este audio ha sido afectado o afectada directamente o indirectamente por un divorcio. Sabemos que los divorcios traen trauma y afectan el desarrollo del niño o la niña. Pero también lleva a que no haya dos personas en casa guiando y disciplinando al hijo o a la hija. Consecuentemente, muchos jóvenes quedan confundidos, se vuelven rebeldes y cuando mamá o papá están trabajando y dejan a los hijos sin supervisión, los chicos salen a la calle, donde están expuestos a drogas y a ser abusados sexualmente o a convertirse ellos mismos en los abusadores, entre otras cosas. En otros casos, he escuchado de cómo mamás solteras tienen que dejar a sus hijos pequeños al cuidado de alguien para poder ir a trabajar. Y ese alguien termina abusando del niño o la niña. También he escuchado de casos de mamás que vuelven a rehacer su vida y el hombre con quien se juntan abusa sexualmente de los hijos. Ahora bien, no quiero meter miedo, pues estos son casos aislados. No quiero generalizar, pero aunque estos son casos aislados, son casos reales. El grado de divorcio en Estados Unidos es cambiante. Un reciente análisis llevado a cabo por el Instituto para el Estudio de la Familia en Estados Unidos menciona que el divorcio en Estados Unidos ha caído rápidamente en los últimos años. Y otros reportes indican que en Latinoamérica la tasa de divorcio continúa igual. Pero también este análisis menciona que el divorcio alcanzó un mínimo histórico en el 2019. De cada 1,000 matrimonios en el último año, solo 15 terminaron en divorcio. Una tasa de divorcio más baja significa matrimonios más largos. Sin embargo, cuando hablamos de matrimonios duraderos, los estudios dicen que un matrimonio en Estados Unidos dura aproximadamente de 19 a 20 años. Esto obviamente no es lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. Sin embargo, nuevos datos revelan que la pandemia en el 2020 en realidad ha acercado a algunas parejas. Según datos del American Family Survey, la mayoría de los estadounidenses casados dice que la pandemia les ha hecho apreciar más a su cónyuge y la mitad está de acuerdo en que su compromiso con el matrimonio se ha profundizado. Esta es una enseñanza para los matrimonios cristianos. ¿Cuál es? Que debemos de pasar tiempo como pareja, alejados de la televisión, alejados del teléfono y acercándonos más a nuestro cónyuge. En algo acierta el estudio cuando dice que los matrimonios probablemente serán más estables y que sus hijos tendrán más probabilidades de crecer con dos padres casados, o sea, papá y mamá, y que les va a brindar la mejor oportunidad de éxito en el futuro. El estudio analizado por la Agencia para la Familia también arroja que los matrimonios entre personas con educación universitaria y en mejor situación económica tienen más probabilidades de casarse y permanecer casados.
Pero escuche esto, los estadounidenses pobres y de clase trabajadora, en la cual nos encontramos usted y yo, en la clase media trabajadora, enfrentamos más inestabilidad familiar y mayores niveles de soltería. Por ejemplo, solo 1 en 4 matrimonios que caen en la clase trabajadora están en un matrimonio intacto. Y esto según análisis de los datos del censo del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que de 4 matrimonios, 3 están mal. Entonces, el análisis del estudio concluye, esperamos ver que la división matrimonial se profundice y que los estadounidenses, o sea, usted y yo también, pobres y de clase trabajadora, se desconecten cada vez más de la institución del matrimonio. El impacto de esta desconexión en nuestra vida familiar puede ser destructivo, lo que lo convierte en un problema al que los responsables políticos, los líderes comunitarios y los académicos deben de seguir prestando atención. Aunque la escritora del análisis pone la presión en los políticos, académicos y líderes comunitarios, creo que la presión debe de caer sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, sobre tu persona y sobre mí. Somos nosotros los que debemos de aprender a mejorar nuestros matrimonios para poder dar un ejemplo a nuestros hijos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enfocarnos en las cosas más apremiantes para Dios, como lo es el matrimonio. Mateo 19:6 dice, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es la unidad más fuerte y poderosa que Dios ha dado para que cambiemos el mundo. Y tu mundo y mi mundo comienzan en casa. El cambio tiene que ser en casa. Un matrimonio fuerte dará estabilidad emocional y mental a los hijos. También te quiero decir que no fue tu culpa. Si tú fuiste una víctima de abuso sexual, acuérdate, no fue tu culpa. No te culpes. Nadie tenía el derecho de tocarte. Pero también te pido que no culpes a nadie, no fusiles a tus padres tampoco. Te quiero dejar con esto si tú te sientes con culpa. ¿Te acuerdas de Tamar, la hija de David, la que fue abusada por su hermano? Bueno, ella era una princesa y a pesar del abuso, ella siguió siendo una princesa. Igualmente tú sigues siendo una princesa para Dios. Esa es quien tú eres. Tu valor es ser una princesa, una hija de Dios. Si tú eres varón, tú sigues siendo un varón. Tú sigues siendo ese príncipe para Dios. También, papá y mamá, te pido que seas vigilante en este tema. Las estadísticas de niños y niñas, mujeres y hombres que son abusados sexualmente son alarmantes. Las secuelas que quedan en los niños y niñas son profundas. Por favor, cuida de tus niños, cuida de tus niñas, cuidemos de ellos. ¿Sabes que cuando el pueblo de Dios salió a pelear, los guerreros dijeron estas palabras en Primera de Crónicas capítulo 19, versículo 13? Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Lo mismo te pido yo en este día. Esforcémonos por nuestro pueblo. Esforcémonos por nuestro matrimonio. Esforcémonos por nuestros hijos. Esforcémonos por nuestra comunidad. Esforcémonos por nuestra iglesia. Tú y yo podemos parar que nuestros hijos, que nuestras hijas se vuelvan en chicas que han sido abusadas. Tú y yo juntos podemos parar que nuestros hijos, nuestras hijas se conviertan en aquellos que abusan a otros. Hermano, hermana, amigo, amiga, juntos lo podemos hacer, pero sin Dios no lo podemos hacer. Con Dios podemos hacerlo. Que Dios te bendiga en este día. Y hoy más que nunca, habla con Jesucristo y escucha su voz que te dice, te amo, tú puedes salir adelante. Acuérdate, conectados a Él llevamos mucho fruto. Vamos, seamos la luz del mundo en medio de las tinieblas. Pásatela bien en este día. Que Dios te bendiga.